Gracias por seguir con nosotros. Miércoles de Conociendo Más de Derecho. Ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, licenciado. Gracias, Melissa. Muy buenas tardes. Aquí Gracias estamos a a usted. comentar las cosas. Me permito hacer un comentario respecto a una modificación que existió al Código Familiar en el mes de abril respecto al término de los trámites de divorcio. Bien. Anteriormente, el Código Familiar establecía que un sujeto respecto a la familia, respecto al matrimonio, podía tener, respecto a la familia, podía tener la categoría de soltero, casado o divorciado. Y decía, o algún otro acto que se desprenda de las actas de registro civil. Yo creo que esto es un avance porque en lo que se manejó en el Congreso del Estado para hacer la exposición de motivos, se llegó a la conclusión que estábamos limitando, que estábamos tratando de desigual a un morelense, al haber dejado sin efecto el contrato de matrimonio, al decirle divorciado. Yo quise regresar un poquito más allá. Afortunadamente en los años 90 empieza una serie de formatos en los códigos, en los registros civiles, donde ya únicamente están los datos necesarios para identificar a la persona, ya sea de nacimiento, ya sea de defunción, ya sea de divorcio. Esto llama poderosamente la atención porque creo que esta reforma va de fondo, porque el anterior artículo decía, y los que se desprendan del registro civil. ¿Por qué hago referencia antes de los 90? Había unas actas que eran elaboradas, afortunadamente no mucho en Cuernavaca, pero sí en algunos municipios, donde utilizaban términos lastimantes para la persona, como por ejemplo hijo ilegítimo, hijo natural, hijo bastardo. ¿Por qué? Porque influía en estas comunidades, en estos pueblos, en estos municipios, que cuando el fruto no era resultado de una relación que ellos consideraban la normal, empezaban a catalogar. Y cuando lo iban a registrar para poder tener acceso a lo que eran los servicios, le ponían el acta de nacimiento. Y así aparecía en su acta de nacimiento. Se registra el hijo ilegítimo, se registra el hijo bastardo. Natural, sí. En sí, natural, a lo mejor también había artificiales, no me imagino, pero en fin. ¿A qué voy? Es un gran avance porque en base al artículo primero, donde todos los seres humanos que habitamos en este país tenemos los mismos derechos, se hace esta reforma. Y es categórica porque dice que la persona jurídica individual, los seres humanos, en relación a la familia podemos tener el catálogo, o podemos ser caracterizados como o casado o divorciado. No hay que perder vista que también por costumbre algunas personas llegan a poner luego viudo o cuestión por el estilo. No. Y esto tiene relación porque hay atributos de la persona física. El ser humano, por el simple hecho de ser humano, tiene derechos humanos y tiene atributos. Su nombre, su patrimonio, su domicilio, su nacionalidad y su estado civil. Yo siento que esto es un avance porque estamos hablando un poquito de lo que son las cuestiones familiares. Es el primer comentario. Un segundo comentario que me llamó poderosamente la atención. La Suprema Corte de Justicia está trabajando a marchas forzadas. Es más, hoy en la mañana me enteré que ayer uno de los últimos acuerdos fue que esta figura del arraigo, que está tan cuestionada, se sometió a votación del Pleno y una votación de 5 contra 6 votos. No voy a comentarlo ahorita porque habría que verlo en particular. ¿Qué es el arraigo? Es cuando se tiene la presunción de que un sujeto está relacionado con un ilícito y el fiscal, el Poder Ejecutivo, le solicita al Poder Judicial que lo detenga, que lo arraigue por determinado tiempo. En muchas ocasiones se ha cuestionado que este es objeto de violación de los derechos humanos porque no existe un juicio. Se viola el 14 y el 16. Y esto fue objeto ayer de comentarios, pero yo siento que hay que preparar esto con un poco más de detalle. Pero ¿a qué voy? La Suprema Corte de Justicia también ya fijó criterios para aquellas personas que no pueden solventar los alimentos cuando termina una relación familiar. Cuidado, cuando termina una relación familiar entre la pareja en Morelos que tiene la familia, puede ser por divorcio o sin que exista el divorcio. Sí. ¿Cómo es que no existe el divorcio? Pues cuando estén en amaciato, cuando estén en concubinato. ¿A qué voy? Que aunque no existe el contrato de matrimonio, reconocen al hijo y los dos tienen derechos y obligaciones. Sí. ¿Cuál es el criterio de la Suprema Corte de Justicia? Esto es bueno reflexionarlo porque anteriormente se señalaba que por el simple hecho de que tú dejabas de entregar alimentos, independientemente de que vea una repercusión civil familiar, vea una cuestión penal, el abandono de persona. Creo que aquí la Suprema Corte de Justicia también a finales del mes pasado emitió este criterio, es categórica. ¿Cómo se puede dar este abandono de personas sin que tenga repercusión penal? Primero, obvio, que se deje de dar la pensión a que está obligado. Segundo, que se acredite que el sujeto deudor, que aquel que está dando la pensión, justifique que ya no tiene esa capacidad económica. Si no llega a justificar que no tiene esa capacidad económica, sí incurre en una acción, que inclusive se le priva de su libertad
y es con cuestión penal. Y la última, que el sujeto tenga la necesidad de recibir estos alimentos. Yo siento que esto es muy particular porque ya se queda claramente el criterio de la Suprema Corte de Justicia para poder hacer acciones penales en contra de aquellas personas que por el simple hecho de no quedar una pensión alimenticia se niegan a otorgarla. Tienen que acreditar el que justifiquen el que no tengan esa posibilidad. Licenciado, ¿quiénes son aquellas personas que quizá quedan imposibilitadas de recibir pues esta pensión, por decirlo de alguna manera, que es para la alimentación? Y aquellas personas también, ¿qué sucedería con aquellas personas que definitivamente buscan de pretexto decir no soy solvente para poder dar este recurso? Porque muchas personas es lo que hacen, ¿ok? Aunque tenga un trabajo fijo o lo que sea, meto quizá tickets o hago lo que sea para que se den cuenta que mis gastos son superiores a mis ingresos y no tengo la capacidad de dar esta pensión. Precisamente es el criterio de la Suprema Corte. Debe de acreditar el sujeto que está obligado a dar la pensión a que no tiene esa solvencia económica. El caso concreto, el sujeto A tiene que dar pensión alimenticia al sujeto B con los hijos. Se queda sin actividad económica. Si es un empleado, digamos, que tiene un salario semanal, quincenal o mensual, con el simple hecho de que él acredite que su única fuente de ingresos ya no está siendo posible realizarla, él podrá acudir ante el fiscal, el Ministerio Público, para acreditar que no tiene esa solvencia económica, que no tiene esa cuestión. No únicamente quedaría al criterio de lo que dice la persona, no. Porque sí, efectivamente, hay personas que tratan de hacer actos simulados para evitar cumplir con su obligación. Esto puede tener también graves consecuencias porque también se podría hacer alguna conducta que pueda caer en un fraude, y es mucho más sancionado. Esto yo siento que es importante. Ahora, además, en muchas ocasiones no nos percatamos lo que es el otorgar alimentos. El alimento, como ya se comentó aquí en alguna ocasión, no es únicamente la cuestión que satisface el instinto de lo que es saciar el cuerpo por medio de alimento, lo que son el hambre, la comida, sino que también es todo aquello que le ayuda al sujeto para poderse formar como ente favorable a la sociedad. Alimentos, vestimenta, educación. Cuidado con la educación. Si el sujeto que es dependiente económico sigue estudiando, después de los 18 años se prolonga este apoyo económico hasta los 25. ¿Cuál es el requisito previo? Siempre y cuando se acredite que está estudiando. Y obvio que está aprobando las materias. Lo de los alimentos es curioso porque también aquel que da tiene la obligación de recibir. En muchas ocasiones se percatan cuando ya se acaba la capacidad económica del sujeto que era el acreedor alimentario y dicen, bueno, ya hasta aquí se acabó. No, ahí viene la regla a la inversa, que aquella persona que recibió alimentos está obligada a otorgarlos. Y no únicamente queda de padres con hijos, también llega a trascender con abuelos, con tíos. Es más, en el concubinato, dicen, ¿qué es el concubinato? Es cuando un varón y una mujer hacen vida marital y se les ocurre por diversas circunstancias separarse. La obligación de ellos también es asistirse mutuamente y darse alimentos. Y también para ellos opera esta figura, el tener que apoyarse siempre y cuando el cónyuge que tenga la posibilidad económica pueda otorgarlo. Esto llama la atención. Claro. Ahora, un tema que también pues, se presta para muchos comentarios en el litigio. ¿A qué cantidad, a qué porcentaje tienen derecho las personas que tienen que recibir estos alimentos? Esto queda a completo criterio del juez. Pero por ahí hay un artículo que establece cuando se tiene que tomar una medida provisional rápidamente, lo que llamamos medidas cautelares, providencias cautelares, se va ante el juez y se acredita la afiliación con el acta de nacimiento, padres e hijos. Se acredita dónde está trabajando, algún recibo o algún testigo. Y también se acredita que están separados. El juez tiene la facultad en ese momento de otorgar hasta el 50% de lo que reciba el cónyuge que va a ser objeto de la acción posterior. Sea un divorcio, sea una pérdida de patria potestad. Hasta un 50%. Pero a ver, esto se corrige en el procedimiento. Si la persona le da el 50%, también está relacionada esta petición con la necesidad que tiene la persona que va a recibir. Si la persona que va a recibir su necesidad económica es de, ¿qué se me ocurre? 10,000 pesos al mes y le están dando una cantidad superior, la persona que está siendo objeto de este señalamiento que le están descontando tiene que acreditar también ante el juez de lo familiar, que lo que le están descontando es demasiado respecto a la necesidad que tiene el sujeto. Porque los alimentos tienen que ser proporcionados en parte la persona que va a otorgarlos, que satisfagan la del sujeto, pero también
que no exagere la persona que va a recibirlos, porque también pudieran cometer alguna acción delicada que puede inclusive llegar a un posible fraude. Licenciado, dos cosas. La primera, bueno, decía que tenían que acreditar que sí son solventes o no son solventes para que puedan dar esta pensión, esta porción de su sueldo. Que en caso de que, por ejemplo, tengan dos trabajos, tienen que presentar las dos. Es obligación presentar las dos, porque muchas veces quizá dicen, bueno, tengo un cheque pequeño y un cheque más grande. Únicamente presento el más pequeño. Tienen que ser... Son las dos. Y complemento la duda que tienes. Si yo tengo 2 o 3 actividades, obvio que la persona que hizo la labor en cuanto es servidor, pues tiene que dedicarlas y ubicarlas. Pero también, si existe 1, 2 o más deudores a los que haya que pagar la pensión alimenticia, de acuerdo con este criterio del 50%, lo que se le tiene que descontar a la persona no puede rebasar el 50% de su ingreso total. Claro. Porque entonces esto sería ir en contra de los derechos del sujeto, porque no tendrá la posibilidad de poder subsistir. Y aquí también hay criterio de la Corte, de que no únicamente es la cuestión que se otorga en cuestión monetaria ni de vestimenta. Si la persona que está siendo objeto del pago de alimentos está habitando una casa que es del deudor, se tiene que tomar esta consideración para rebajarle lo que es el porcentaje. Por eso es que es tan complejo esta cuestión, pero yo insisto, qué bueno que la Suprema Corte de Justicia estableció estos criterios, porque en ocasiones teníamos duda o se tenía duda en cuanto a, bueno, si ya no está dando la pensión alimenticia, demos vista al fiscal, demos vista al Ministerio Público, sin perder tampoco la atención de que en los procedimientos familiares siempre e invariablemente debe estar un Ministerio Público fiscal, que es el que va a garantizar que se cumplan los derechos de la sociedad, y más tratamos de estos sujetos que no tienen la solvencia económica para los alimentos. Eso es muy interesante. Claro. Muchísimas gracias, licenciado, por el tema del día de hoy, muy interesante. No, al contrario, que tenga muy buen día. Gracias por tu atención. Gracias, lo esperamos la próxima semana. Hacemos una breve pausa y regresamos.